pues estamos cantando con la Sonora Santanera, estamos cantando en Perfume, así que eso es lo más importante por ahora. Señores, Araceli Arámbula sí que sabe escaparse de las preguntas incómodas de la prensa. Vean el zafarrancho que se armó cuando nos encontramos a la Chule, donde hubo empujones y hasta microfonazos. Ay, Dios mío, vamos a ver. Anoche hubo un evento en la Ciudad de México y hasta allí llegó Araceli Arámbula con más seguridad que la mismísima presidenta de ese país. Eran varias las personas que la escoltaban para evitar las preguntas indiscretas de la prensa. Hasta ahí, cuidado, por favor, cuidado. Contenta con la invitación de Rigoberta Menchú, que le tengo mucha admiración y mucho cariño. Y vengo aquí con mi apoyando siempre, chicas. Ya adentro la vimos sentada al lado de Michelle Viet y cuando se levantó para irse volvieron los empujones y la pobre hasta un microfonazo se llevó en la cabeza mientras seguía sin querer decir nada. Por supuesto, a la salida volvió el zafarrancho y hasta formaron una cadena de hombres para impedirnos el paso. Al final, la mujer se acercó a la prensa para hablar un poquitito y como siempre hace, le preguntábamos algo y ella respondía cualquier otra cosa. Tan orgullosa de tu niño que tiene mucho talento. Orgullosa de mi pueblo mexicano, de mis hijos, por supuesto que de mis hijos muy orgullosa. Viene por aquí. Y ven aquí con mi hermana bella. Pues voy a la gira, me voy a Veracruz este fin de semana. Seguimos por toda la República, Tampico, Chihuahua. Pues estamos cantando con la Sonora Santanera, estamos cantando en Perfume, así que eso es lo más importante por ahora. Y para Alicia Villarreal. Todos los seres humanos merecemos respeto, por eso estamos en un evento de paz, porque eso es lo más importante, la paz. Ahora sí que bien decía, ¿no? El derecho al respeto ajeno a la paz. Eso, gracias, amados. ¿Qué les parece? Araceli siempre responde, pero responde lo que le da la gana. Muy bien. Responde bien, luce bonita y la única que se ha enfrentado a Luis Miguel. Eso es así, Raúl, y le dijo sus 4 verdades los otros días, ya ustedes como le dijo de todo, o sea, básicamente dijo la verdad que estaba viviendo ella con sus hijos y Luis Miguel. Sí, es verdad. Y miren qué linda luce y oye, contestó bien cuando la ponen en el apuro a ella. ¿Te enteraste que el hijo de Luis Miguel comienza una etapa, está siguiendo los pasos de... Con Louis Vuitton, de Lina, de Mía. Y todo eso. Mira que lo tenían bastante calladito todo esto. Los 2 hijos de Luis Miguel con Araceli Arámbula. Uno que pudiera ser cantante también como Luis Miguel. Y Luis Miguel... Oye, y que sabemos que los hijos, señores, de ellos son de los más protegidos de nuestra farándula. Obviamente porque son hijos de Luis Miguel y Araceli Arámbula. Bueno, parece que ya llegó el momento de conocer a los chicos y Tania Charri nos tiene más detalles. Tania está desde Los Ángeles en vivo y en directo. Adelante, Tania. ¿Hay frío en Los Ángeles hoy? Tiene que haber friecito por allá cuando vea tan Hay así. muchísimo frío, Raúl, y yo que sufro de frío, pues me tengo que poner más abrigo y abrigo como si estuviera en la nieve, porque a mí 70 y me estoy congelando. Pero bueno, venimos a hablar de Luis Miguel y sus hijos. El próximo 1 de enero, comenzando el año, ya el chico cumple 18 años, el hijo mayor de Luis Miguel. Y aparentemente ya va a ser el lanzamiento al mundo, ¿no? Yo no quiero decir solamente al mundo del entretenimiento, sino al mundo, porque vamos a conocer realmente quiénes, cómo lucen, qué es lo que hacen, cómo hablan los hijos de Luis Miguel y Araceli Arámbula. Se está preparando todo un operativo, vamos a llamarlo, para el lanzamiento de él, aparentemente primero como modelo o de una firma como Louis Vuitton. Y aquí están más detalles de lo que les he preparado de los hijos de Luis Miguel. La revista Hola de México fue la escogida en el 2007 para presentar a Miguel, el primer hijo de Luis Miguel y Araceli Arámbula. Tiempo después también lo hicieron con Daniel. Y por un tiempo solo conocimos breves imágenes de los niños y cuando crecieron solo de espaldas, porque así lo decidió Luis Miguel y Araceli accedió. Pero parece que ahora sí llegó el momento porque nos hemos enterado que Miguel, quien ya cumple 18 años el próximo mes de enero, le estarían organizando su lanzamiento al mundo y más al mundo del entretenimiento. Supuestamente, Araceli presentará al chico en Europa en enero, en donde le habrían ofrecido estar en una campaña publicitaria de una marca de diseñador famoso. Dicen que el joven es idéntico a Luis Miguel y que es Daniel, el pequeño, quien heredó la voz de su padre. Yo creo que ha sido un acierto
de Araceli Arámbula que los hijos que tiene con Luis Miguel permanezcan en el anonimato, y ese ha sido un punto muy a favor de Araceli, porque esto quiere decir que los muchachos no son foco de atención y pueden ser en algún momento de agresión también. Creo que el mantenerlos en privado ha sido lo mejor, de las mejores cosas que ha hecho Araceli por sus hijos. También hemos conocido que la relación entre Luis Miguel y sus hijos se ha ido construyendo y ya se han visto varias veces. Y dicen que la que más ha ayudado a que se cristalice esa relación es precisamente su madrina, la novia de Luis Miguel, Paloma Cuevas. Fíjate que Paloma Cuevas, contrario a lo que en algún momento, pues irónicamente comentaba Araceli Arámbula, que la nueva novia era su comadre, pues ella es la que supuestamente, según nos cuentan fuentes, la que ha ayudado o la que ha impulsado mejor a Luis Miguel a tener ese acceso, pedir estar con sus hijos, pedir convivir con sus hijos. Estuvieron en un concierto de los que hizo el Sol de México allá en México, y bueno, aparentemente eso dio lugar a que siguiera esta relación que ya era hora, ¿no? Ya era hora de que Luis Miguel estuviera pendiente de sus hijos. Me encanta escuchar toda esta noticia, Raúl, porque todo es positivo. Me encanta que Paloma haya llegado a la vida de Luis Miguel, no solamente ayudarlo a él, pero ayudar también en esa transición que Araceli obviamente no podía hacerla sola, porque el distanciamiento había sido por años y todo a través de abogados. Entonces, que estén logrando esto. Y a mí me encanta que le salga esto de que sean modelos de Louis Vuitton, si es que es de Louis Vuitton. El otro que si le gusta cantar, que se convierte en cantante como su papá. De verdad que felicidades a ellos. Qué bueno. Y Araceli Arámbula también. Sí, Raúl. Araceli ha trabajado duro y de verdad que ha sido una guerrera con esos niños. Le ha tocado todo solita. Entonces que no sé, le deseo todo lo mejor. Bueno, es difícil. Gracias, Tania. Muchas gracias. Gracias, Tania. Abrígate. Abrígate. ¿Vieron qué están siendo los pasos míos? Cantando, modelando. Yo fui quien enseñé todo. No, perdón que... Lo importante es la actitud. ¿Cómo es, Carlos? La habrán copiado, pero no es que tú lo has enseñado. A ver, hasta arriba. Raúl, y tú no puedes levantar la pierna hoy del dolor que tú tienes. El dolor que tengo del entrenador. A Raúl se le ocurrió pedirle a Clarisa, el entrenador de ella, y el entrenador lo está matando. Me está matando. No, de verdad. Piensa que yo soy de la edad de Borja Voces o de Clarisa o algo de eso y me está haciendo los mismos ejercicios. Ok, pero ¿tú lo haces en persona con él o tú lo haces virtual? Porque de vez en cuando Clarisa yo no lo hago virtual. El hombre viene y me entrena en mi casa, a mí y a mi esposa. En mi casa no, en el gimnasio de abajo. A palo contigo. Sí. Y mi esposa perfectamente bien porque a ella le ponen poco peso. Cuando va a hacer el peso, no. Pero tú, ayer haciendo esto aquí, casi 200 libras con los 2 semanas, una semana, 2 semanas. No, 2 semanas llevo, me duele el cuerpo entero. Raúl, yo debería hacer como Trump, que no hace ejercicio, nada más juega golf. Nada más que juega golf, está bien. Y no le duele nada. Pero tampoco sabes jugar golf tú, Raúl, entonces imagínate. ¿Qué va?